Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este martes 7 de julio del 2020. Vamos sobre la carta del apóstol Pablo a los Romanos y nos ocupa hoy Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a detenernos un poquito en este versículo de Romanos 5 para ampliar detalles que serán muy necesarios en la comprensión de los subsecuentes versículos de este capítulo. Les invito a que leamos juntos Romanos 5:1. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios bendito, venimos otra vez delante de ti, Señor, para suplicarte, para rogarte, Señor, que tu palabra se vuelva clara y sencilla a nuestro entendimiento, que podamos, Señor mío, descubrir los principios, Señor, que confirman, que soportan nuestro sistema de creencia. Quiero rogarte, Señor, que estés bendiciendo los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada uno de nuestros oyentes y amigos, para que estemos, Señor mío, siendo gozosos de comprender tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor, te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, venimos entonces ahora a Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el análisis textual vamos a encontrar de una manera sencilla que somos justificados por la fe. Ya vimos en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justificados pues por la fe, a la manera de Abraham, como veíamos el viernes pasado, tenemos paz para con Dios. Es decir, la paz con Dios es una consecuencia de haber sido justificados por la fe. No es un proceso, es un resultado natural de haber sido justificados por haber creído a Dios. Y esto entonces produce como consecuencia paz para con Dios. Tenemos que definir la paz como la define el diccionario: es ausencia de guerra, ausencia de conflicto. Hemos visto que la humanidad es una humanidad caída, se ha desviado, está en combate continuo, en rebeldía continua contra Dios. Sí, veíamos el capítulo pasado, que el capítulo de Romanos 4, que el hombre está rebelde con Dios. El hombre se ha rebelado contra Dios. Y entonces hay un estado de conflicto. Pero el asunto de tener paz para con Dios tiene también otro sentido. Es el sentido judicial con que somos liberados de este conflicto que la humanidad tiene con Dios. Es un conflicto terrible porque es aún más terrible que compararlo en términos humanos. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido deudas cuyos acreedores están insistentes, llamando a la puerta, llamando por teléfono, enviando cartas, etcétera. Las personas que tienen deudas pues no encuentran paz, es un estado de ansiedad. Yo he visto cómo algunos llegan a tener un verdadero temor por contestar el teléfono, por contestar
la llamada a la puerta, etcétera. Pero esta declaración judicial que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque Dios es el único de quien no podemos escapar, es el único de quien no podríamos escondernos. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, esta paz que produce el ser justificados por la fe, nos libera de la ira de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, esta es la salvación que el evangelio promete, ser salvos de la ira de Dios. Esa es la salvación que el evangelio promete. Cuando alguien es justificado por la fe, entonces ahora tiene paz para con Dios. Pero esto no se obtiene por ningún medio, dice, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es una palabra combinada. Quiere decir Jesús, el Salvador, porque eso significa Jesús, el Salvador, el Mesías. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo que el Salvador es el Mesías. Este es el Señor Jesucristo. Entonces, si somos justificados por la fe, no es un mérito humano, no es absolutamente ningún mérito humano, es una obra que el Salvador, el Mesías, hizo por nosotros, ¿sí? Nos redimió, así como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justificación, que es el resultado de haber creído en Cristo, produce paz para con Dios, pero única y exclusivamente por medio de el Salvador, que es el Mesías. Dios les bendiga, hermanos. Con mucho gusto vamos a pedirle a Dios que el día de mañana estemos todos listos y dispuestos para la siguiente emisión. Estaremos viendo Romanos capítulo 5 en adelante. Dios les bendiga.